Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor, contento, alegre por estar aquí ante esta pantalla. La verdad que no me deja de dar temor, pero estoy contento de poder llevar y exhortar la palabra que en cierto modo me ha encomendado nuestro pastor, y yo le doy gracias a él y gracias al Señor porque nos concede este gran privilegio de poder escudriñar sus escrituras, de poder buscar palabras, de poder leer y poder exhortar este mensaje. Detrás de cada mensaje que predican nuestros hermanos, ¿cierto? Que puedo predicar yo, hay un gran estudio, hay oración para poder exhortar la palabra, porque la verdad es que exhortar la palabra es un privilegio. La verdad que nos honra el Señor con el hecho de poder exhortar la palabra, pero también hay un gran temor también de poder exhortarla y poder llevarla a su pueblo. En esta hora, hermanos, quiero leer la palabra que está ahí en el libro de Ageo, en el capítulo 2, del versículo 1 al 9. Y vamos a leer este mensaje y dar lectura a la palabra del Señor y ver qué nos tiene el Señor en esta oportunidad. Así es que espero que el Señor me ayude, me dé la paz, la tranquilidad para poder exhortar este mensaje. Dice la gloria del nuevo templo. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? La primera pregunta: ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén, amén. Aquí tenemos la lectura de la palabra. Se trata, ¿cierto?, del profeta Ageo, y nos habla de la construcción del segundo templo. Haciendo un poco de historia, el primer templo fue construido en el año 952 a.C. Este templo, ¿cierto?, fue construido por el rey Salomón, teniendo todo el mandato del rey David, y al rey Salomón se le revelaron toda esta obra arquitectónica que se la reveló el Señor. Un templo realmente hermoso, realmente precioso, una construcción fuera de foco para esa época, y la verdad que con mucho lujo. Era realmente esplendoroso el templo. Gente de todas partes venía a ver esta obra, y la verdad que era una obra en la cual todos se maravillaban, y desde la forma que fue construida, y con todos los detalles y con todo el lujo que estaba construida esta casa del Señor. Y la verdad que también conocemos que la llegada del pueblo de Babilonia destruyó, ¿cierto?, atacó a Israel, y dentro de toda esta destrucción que hizo, destruyó completamente este templo y saquearon todo lo que había
y se lo llevaron a Babilonia. Este templo fue destruido en el año 587 a.C. Ahí fue destruido este templo. Ahí ya el pueblo fue deportado, algunos quedaron, pero muchos murieron en este saqueo, ¿cierto? En esta gran destrucción por el rey Nabucodonosor, y la verdad que del templo no quedó nada y todo el pueblo se fue deportado. Y luego, ¿cierto? Si podemos observar la lectura de la palabra, si nosotros vemos los primeros, en el capítulo 1, está el mandato del rey Darío, ¿cierto? Todos sabemos de la deportación, conocemos un poquito de la historia de Nehemías y Esdras, que la hemos visto, ¿cierto? Y la vimos con mucho detenimiento con nuestro pastor, y completamente estos capítulos, y ahora vemos, ¿cierto? En el capítulo 1, versículo 1, la palabra del Señor dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, este mes sexto corresponde a agosto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ahí viene el profeta, ¿cierto? Por mandato de Dios, el profeta Ageo, a hablar con Zorobabel, que es el gobernante en este momento, ¿cierto? De Israel, y le habla primero al líder. Al líder, podríamos decir, a ver, no era un líder eclesiástico, ¿ya? Él era un líder del pueblo en ese momento, el que gobernaba Israel, y a él se dirige primero, ¿ya? A hablar este mensaje, y obviamente este mensaje que fue dado al pueblo de Israel en agosto, más o menos en el 520 a.C. Él les hablaba acerca de las prioridades. En estas palabras que acabamos de ver, él les hablaba de las prioridades que tenía el pueblo. Ellos tenían un mandato acerca del rey Darío de reconstruir el templo, pero ellos encontraron tanta oposición de sus mismos vecinos, ¿cierto? Los samaritanos y algunas partes del ejército de Darío, que ellos se desanimaron y se retiraron y no prestaron atención a la construcción del templo. Y ellos fueron y construyeron sus casas, que es lícito, ¿cierto? Construir su casa. Todos cuando empezamos algo queremos tener nuestra casa, y ellos construyeron sus casas, las adornaron, las dejaron pero preciosas, y comenzaron a habitar y a vivir, y la verdad que se olvidaron de la construcción del templo. Hay una palabra aquí que es artesonadas. Las casas artesonadas. Yo busqué en la Biblia esta palabra, dice: generalmente este nombre se refiere a toda techumbre con decoración de madera que resuelve los problemas estructurales de los edificios, y muy especialmente la realización de forjados de piso y armaduras de cubierta. Aquí vemos, ¿cierto?, cómo ellos construyeron sus casas preciosas, unas casas realmente maravillosas, y ellos dejaron detrás la obra que se les había encomendado, la obra del Señor de la construcción del templo. Entonces viene este llamado de Ageo y les dice: sus prioridades están mal. Lo primero que deberían haber hecho era construir mi casa, y los insta, ¿cierto?, a construir esta casa. ¿Cómo reaccionó el pueblo ante el mensaje de Ageo? Dice: el pueblo recibió la palabra predicada con un corazón obediente, con un corazón que veía a Dios detrás de las palabras del predicador, con un deseo de obedecer. Y todo esto fue fruto de que Jehová despertó.
que es una palabra importante, despertó el espíritu del gobernador Zorobabel, el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y el espíritu del pueblo. Las palabras fueron tan impactantes, ¿cierto?, que dice que despertó el espíritu tanto del gobernador, tanto como el sacerdote, ¿cierto?, Josadac, y del pueblo, como lo leemos en el versículo, en el mismo capítulo, en el versículo 14, y dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces ellos empiezan nuevamente a construir este templo, motivados, ¿cierto?, por la palabra que venía de parte de Dios, ¿cierto?, y querían ser obedientes y realmente poder empezar a reconstruir este templo. Este templo, de la destrucción del primero hasta que lo empiezan a reconstruir, habían pasado más o menos 66 años. 66 años donde varias personas, ¿cierto?, de esa época todavía estaban vivas cuando volvieron. Entonces ellos habían visto la construcción del primer templo, por lo tanto, ellos podían contarles más o menos a los más jóvenes cómo había sido el primer templo y cómo era lo que estaba ahora. Entonces ellos comienzan esta construcción, pero dice que al momento en que empiezan a venir nuevamente los burladores y ellos comienzan a dejar la obra. Y pasa más o menos un mes y un poco más, donde nuevamente en el capítulo 2 que acabamos de leer al principio, viene palabra de Ageo nuevamente al pueblo. ¿Y qué les dice? Vamos a recordar un poquito los 3 versículos. Dice, en el mes séptimo, o sea, de agosto, en el mes séptimo, septiembre, ya a los 21 días del mes de septiembre, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla, ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo. Es decir, aquí le habla al gobernador, le habla al sumo sacerdote y le habla al pueblo. Dice, ¿quién? La pregunta que hace, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Entonces, Ageo le habla, ¿cierto?, al pueblo nuevamente, y ellos estaban decepcionados, habían dejado nuevamente la obra, y en un mes y 21 días ellos ya habían parado de trabajar. Entonces nuevamente el profeta Ageo, por mandato de Jehová, nuevamente les habla y le dice que ellos tienen que empezar la reconstrucción del templo. Y la verdad que el primer templo era realmente excepcional, era una obra de arte, y ellos ahora comienzan esta construcción con los medios que ellos tenían, que eran muy limitados, y comienzan esta construcción del templo. Entonces aquí nace esta pregunta, que es como una comparación, ¿cierto? Como que quien ha visto en la gloria primera, no es como delante de vuestros ojos, o sea, la que están viendo ahora, la gloria primera y la que están viendo ahora. Entonces, estas comparaciones que no nos llevan a nada bien, cuando empezamos a compararnos unos con otros, o empezamos a comparar este pastor con este pastor, este predicador con este predicador, es lo natural del ser humano, el comparar. Oye, ¿por qué tú ganas más y yo gano menos? No sé. Entonces, hay tantas cosas que surgen de la palabra comparación que son nefastas. Entonces, la pregunta dice, ¿quién ha quedado entre vosotros? Yo creo que quedaban bastante, incluso Ageo había visto la primera obra. Entonces, que puedan, dice, la casa de su gloria primera, y ven esta que no es nada. Entonces, la palabra del Señor les dice, oye, ustedes vieron la primera y esto no es nada. ¿Cómo es posible que el templo, la casa del Señor, ¿cierto?, no esté construida y ellos tengan sus casas realmente excepcionales? Entonces,
Habían pasado 66 años y ellos comienzan a construir esta obra maravillosa. La verdad que ellos comienzan esta obra, los más ancianos comienzan a hablarle de cómo fue la primera, ¿cierto? Obra, y ahora cómo lo tenían que hacer. Un templo obviamente mucho más modesto, pero un templo donde es la casa del Señor. Y la verdad que Dios los invita a trabajar en esta obra. Y en el versículo 4, muy importante, dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Una palabra tan importante en la Biblia, dice: esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Dios les dio una tarea: reconstruir el templo. Ese era el deber, ¿cierto? De cuando ellos regresaran de Babilonia, era el mandato: reconstruir este templo. Que ellos realmente vieran cuál era la prioridad de realmente poder ellos construir el templo, reconstruirlo y dejar sus cosas, pero lo primero es el Señor. Entonces, hay una palabra tan clave aquí: esfuérzate. Él nos manda a esforzarnos siempre para trabajar en la obra. Pueden haber pasado muchas cosas antes. Por ejemplo, nosotros tenemos, como podríamos decirlo, un antes del COVID-19 y un después del COVID-19. Entonces, con todo lo que nosotros tenemos y con todo lo que nosotros hemos visto, con muchas pérdidas humanas, ¿cierto? Con muchas pérdidas del tipo económico, pero ¿qué nos manda el Señor? A esforzarnos, y especialmente en la obra del Señor. Nosotros ya volvimos, ¿cierto?, a ser presenciales y poder palpar a nuestros hermanos, ¿cierto?, poder ver a nuestros pastores, poder ver la casa del Señor. Y el Señor, ¿a qué nos invita ahora? A esforzarnos para poder ir, ¿cierto?, y poder trabajar en la obra del Señor. Y el Señor le dice, y cobrad ánimo, cobrad ánimo. Hermanos, es un privilegio trabajar en la obra del Señor. Eso nos invita ahora. Y nos estamos esforzando, estamos trabajando. Yo creo que sí, vamos a volver con mucha más fuerza para trabajar en la obra del Señor. En el versículo 5 dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Hay un pacto hecho. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, Dios hizo un pacto con el pueblo. Ese pacto sigue en nosotros. Y nos dice el Señor que no temamos, que no tema nuestra descendencia, porque Él está con nosotros. Él nos va a acompañar en todo lo que nosotros vamos a reconstruir ahora, después de esta pandemia. Dios nos va a acompañar. En el versículo 9 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí Él nos habla en dos tiempos. En pasado, ¿cierto? Cuando nos habla del pueblo que fue sacado de Egipto, nos habla del presente, que nos dice: esfuérzate y cobrad ánimo, y nos habla de las cosas que van a suceder en el futuro. El Señor aquí tiene todo una palabra, ¿cierto?, profética de lo que va a suceder en el futuro. Después vemos muchas más, pero aquí ya tenemos unos primeros indicios. Entonces, ¿qué pasó como resultado, ¿cierto?, de todo esto, de todos estos versículos? Porque dice más abajo en el 8, dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué les va a faltar a ustedes? Si del Señor es la plata y del Señor es el oro. Él nos puede entregar todo esto. Si lo creemos, el Señor lo puede hacer y nos puede levantar nuevamente. Y nos dice que cobremos ánimo, que nos esforcemos, que trabajemos en la obra del Señor. Dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos en el versículo 9. Dice que la gloria postrera, esa gloria que ellos están viviendo, que van a vivir en ese templo, dice que será mayor que la primera.
Y vemos claramente que este templo, modesto, humilde, ¿cierto? No comparado con el primer templo, la gloria del Señor estuvo en ese lugar. Dios visitó este templo. Dios estuvo ahí. La gloria del Señor estuvo en este templo. Él visitó este lugar. Y la gloria del Señor llenó esta gloria postrera, ¿cierto? Esta gloria que iba a estar en este templo modesto. Dios, ¿cierto? Habitó en ese lugar. A Dios no le interesan los lujos. A lo mejor podemos esforzarnos en una casa preciosa, bien, pero el Señor habita, ¿cierto? Y todos sabemos que habita en el corazón y en el cuerpo de cada ser humano. Es ahí donde habita el Señor. Entonces esta gloria postrera dice claramente iba a ser mayor que la primera. Y de ahí podemos tener hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta aquí. Un pequeño resumen. Dice, cuando uno es liberado de una crisis, cuando tenemos un problema y somos liberados de una crisis, por ejemplo la del COVID que tenemos ahora y somos liberados, dice, y disfruta de la paz y prosperidad, ¿sí? Dice que tenemos la tendencia a olvidarse de los asuntos espirituales. Cuando nosotros, ¿cierto?, hemos sido liberados de una crisis y ahora vivimos en paz, tenemos los medios, ¿cierto? Y dice que a veces nos olvidamos de los asuntos espirituales. Que es lo que le pasó al pueblo judío, ¿cierto? Ellos ya estaban bien en sus casitas, ¿cierto? Artesonadas ahí, bonitas, y estaban habitando, pero el templo, lo principal, lo espiritual, lo habían dejado fuera. Dice, debe haber una convicción y una perseverancia en lo que se hace para el Señor. Nosotros debemos esforzarnos, debemos ser perseverantes en el trabajo, en la obra del Señor. Dice, así como los ancianos que conocieron el primer templo, en todo su esplendor podrían hablar de la gloria pasada y hacer comparaciones con la ruina en que estaba el templo ahora. Los que han sido testigos de la gran obra de nuestro Dios en el pasado pueden bendecir a los jóvenes que desconocen las manifestaciones divinas. Ellos, los más ancianos, ¿cierto?, que vieron esta primera obra, pueden bendecir a los jóvenes y decirles, esto es lo que pasó en el pasado, y Dios siempre va renovando sus obras, siempre Él va dándonos y colocamos las prioridades como corresponde. Dice, la riqueza de la iglesia no consiste en sus lujos y propiedades, sino en la presencia del Señor que está en ella. Y eso lo hemos visto claramente cuando dice que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Así que, hermanos, lo primero es las prioridades. Estamos dando la prioridad a nuestro Señor, estamos dando, ¿cierto?, lo que le corresponde a Dios, o estamos tranquilitos en nuestras casas que ya entre tiempo la hemos artesonada, hemos estado ahí calentitos, no sé, pero tenemos que aprender de que el primer servicio va para el Señor. Amén. La gloria postrera, la gloria que podemos vivir ahora es mayor que la primera, porque dice que sus bendiciones se van renovando día a día. Dios bendiga este mensaje. Dios dice en su palabra que nos esforcemos y cobremos ánimo, que podamos ahí, ¿cierto?, en nuestro hogar analizar y podamos revisar lo que estamos haciendo. Así que Dios les bendiga, hermanos. Les insto a esforzarnos, a cobrar ánimo y poder trabajar de aquí en adelante en la obra del Señor y reconstruir aquello que se destruyó durante todo este tiempo de pandemia y poder levantarlo, pero siempre dándole la prioridad al Señor. Dios les bendiga. Ha sido un agrado poder exhortar esta palabra. He sentido el respaldo del Señor, porque el Señor a mí en un momento me dijo también que iba a estar conmigo, y yo lo creo. Yo lo creo. Hay un pacto del Señor que dice que va a estar con nosotros siempre. Con nuestra descendencia, Él va a estar siempre con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por todo. Amén. Estoy confundida de tal manera.
el fuego que me quema. Quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti mi vida es nada, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida de tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin